Bueno, vamos a hablar de lenguaje figurado y muy específicamente de la metáfora. Y hablaré un poquito también de la relación entre metáfora y nuestra conceptualización del mundo y del uso de metáforas especialmente en la literatura, pero también en otro tipo de escritos. La metáfora tradicionalmente se define como la sustitución de un término por otro término y esa sustitución se produce por una semejanza percibida entre dos conceptos, entre el concepto al que remite el término A y el concepto al que remite el término B. Concreto, si llamo a un desierto mar de arena, estoy representando ese desierto como un mar, estoy usando el término mar en vez del término desierto, pero a la vez estoy indicando que es un uso metafórico, añadiendo aquello de arena para que se capte que hay una diferencia, ¿no? Cuando hay una metáfora siempre hay semejanza y diferencia. Y estoy señalando esa diferencia al añadir de arena. Bien, eso sería la forma más tradicional de explicar lo que es una metáfora. Luego tenemos la metonimia, que también es la sustitución de un término por otro término, pero en ese caso la base, la justificación de la sustitución de término no es una semejanza, sino lo que se suele llamar contigüedad conceptual. Una relación entre dos conceptos que no sea la de semejanza. Por ejemplo, si estoy leyendo la novela Fortunata y Jacinta y digo que estoy leyendo a Galdós, ¿no? Galdós no es un texto, no es literalmente correcto lo que digo si digo estoy leyendo a Galdós, pero hay una relación de causalidad entre Benito Pérez Galdós y la novela en cuestión, ¿no? Estoy denominando pues el efecto por la causa en ese caso. Y luego tenemos la sinécdoque. La sinécdoque a veces se explica como un tipo más específico, más particular de metonimia, y a veces se explica como una categoría aparte, que sería la sustitución de un término por otro término fundamentada en una relación de mayor o menor extensión conceptual. Se suele aludir a la sinécdoque como la parte por el todo o el todo por la parte. Si digo que hay un partido de fútbol entre España y Holanda, realmente lo que se produce es un partido de fútbol entre 11 jóvenes con pasaporte español y 11 jóvenes con pasaporte holandés. Pero al identificar ese grupo de 11 jóvenes con todo un país, estoy designando la parte refiriéndome al todo, ¿no? Y se puede hacer a la inversa, ¿no? Tenemos pues muchos más casos de lo que uno podría pensar a primera vista. Las usamos con bastante frecuencia. No siempre está del todo claro la relación la distinción entre metonimia y sinécdoque, porque tienen fronteras a veces borrosas, ¿no? Si consideramos que estamos denominando una ciudad por sus habitantes, depende un poco si conceptualizamos a los habitantes como una parte de esa ciudad o como algo que tenga otra relación distinta con la ciudad, de contigüedad conceptual, ¿no? Si digo todo Madrid está de vacaciones, estoy usando el todo por la parte, ¿no?
o estoy diciendo Madrid para mí son los edificios y las calles y hay un concepto contiguo que son los habitantes de Madrid, en cuyo caso lo definiría como una metonimia. Hay casos donde esa distinción puede resultar un tanto borrosa. Pero bueno, en última instancia, lo importante no es la clasificación, sino los conceptos y la exploración de los conceptos. Se produce a veces una confusión entre estos tropos, que es el término que agrupa fenómenos como metáfora y metonimia, sinécdoque, aunque casi nadie usa esa palabra tropos. A veces se produce cierta confusión con los símbolos. Para ponerlo fácil, un símbolo es algo que se puede representar en un cuadro y una metáfora no. Es decir, un símbolo es algo concreto, mientras una metáfora es algo que se produce en el lenguaje, ¿no? Es algo verbal. Es decir, la cruz es un símbolo del cristianismo y se puede representar una cruz en un cuadro, en una escultura o en un edificio. Mientras no se puede representar de esa manera la metáfora que representa el desierto como un mar. Yo puedo pintar, o si supiese pintar, podría pintar un mar y podría pintar un desierto, pero no puedo pintar esa metáfora. Ahí se capta, creo, bien la diferencia esencial. La cosa se complica un poco porque los símbolos a menudo tienen su origen en una metáfora o una metonimia, una sinécdoque. La cruz, en última instancia, no deja de ser una parte muy pequeña de todo lo que abarca el cristianismo, ¿no? Es el instrumento que se empleó para llevar a cabo la pena de muerte que fue impuesta a la figura central de esa religión o el dios incluso de esa religión, que abarca muchísimas más cosas, por lo cual en el origen de ese símbolo está una relación de sinécdoque, la parte por el todo, pero al volverse convencional uno acaba pudiendo usar ese objeto como representación de todo lo que abarca el cristianismo. Y de la misma forma sucede con otros símbolos. Bien. He dicho que las definiciones que he dado al principio, un poco así, de forma un poco suelta, y que son las tradicionales. Ha habido en los últimos 80 años, algo así, bastante debate académico sobre lo que son las metáforas y unas formas más o menos nuevas de explicarlas. Antiguamente, en el mundo clásico, las metáforas, los tropos en general, pertenecen a lo que en la retórica es el ornato, lo cual sugiere algo bastante externo, casi meramente decorativo, y algo que sabemos desde hace milenios, pero en lo que ha insistido mucho la lingüística moderna, es que las metáforas están en un lugar mucho más fundamental del lenguaje. El lenguaje humano tiene metáforas, es casi imposible pronunciar una frase sin emplear, aunque sea inconscientemente, alguna metáfora. Y eso ha generado la pregunta de hasta qué punto se puede pensar sin metáforas, ¿no? Y hasta qué punto las metáforas determinan nuestro pensamiento, nuestra visión del mundo, nuestro conjunto de conceptos con los que intentamos entender la realidad que nos rodea.
Tal vez la línea más prometedora en esto ha sido la rama que se conoce como la lingüística cognitiva. Hay un libro fundacional en esto, que es de Lakoff y Johnson, que se llama Metaphors We Live By, que ha sido traducido al español como Metáforas de la vida cotidiana, en el que se propone que realmente las metáforas las empleamos para establecer conceptos y para relacionar conceptos, por lo cual son algo que determina radicalmente nuestra forma de entender el mundo. Tal vez el ejemplo más general, más universal de este fenómeno que proponen Lakoff y Johnson es lo que llaman la metáfora del contenedor, que es el representar como espacial fenómenos que no son espaciales y que tienen un dentro y un fuera y que son representados como si fuesen una especie de caja o contenedor o cofre con algo dentro, ¿no? Eso, en efecto, lo hacemos hasta con algo que entendemos que es todo lo contrario de espacio, que es el tiempo, ¿no? Cuando decimos dentro de 3 semanas, estamos usando una preposición de lugar dentro de para referirnos a un periodo de tiempo, ¿no? A lo largo del día, lo mismo, a lo largo de, parece referirse al largo, a algo espacial, y lo usamos para referirnos al tiempo. Pues esto es casi la metáfora conceptual, como dicen Lakoff y Johnson, que más empleamos, ¿no? El espacio aplicado a lo no espacial. Y si digo que es imposible pensar fuera de las metáforas, estoy haciendo lo mismo, estoy representando las metáforas como un espacio que tiene un dentro y un fuera, y es imposible salir de ese contenedor que son las metáforas para ver lo que hay fuera de ellas. La idea es interesante, ellos dan muchos más ejemplos, algunos no me parecen tan fundamentales como este, pero se merece una reflexión. A mi entender, es bastante natural que nuestro pensamiento tiende al menos a expresarse en términos de espacio. La evolución natural de nuestra mente y con ella la evolución natural de nuestro lenguaje y nuestras capacidades verbales, ¿no? Se produce en un entorno físico que es espacial y material, donde estamos rodeados de objetos materiales que se manifiestan en el espacio. Y cuando el lenguaje humano se hace capaz de referirse a espacios ausentes, a lugares donde no nos encontremos, o cuando se hace capaz de referirse a futuros imaginados o pasados recordados, pues es bastante lógico que el lenguaje que aprovecha para hacerlo es el lenguaje de lo inmediato, de lo espacial, de lo concreto y material que nos rodea, ¿no? Por lo cual es verdad que también todo el lenguaje que tenemos para hablar de lo inmaterial son metáforas derivadas del mundo material y espacial. Ahora la pregunta es, ¿hasta qué punto eso significa que limita nuestro pensamiento o
nos da un sesgo a nuestro pensamiento, si nos obliga a percibir el mundo de una forma sesgada, limitada o incluso tal vez errónea, ¿no? Eh, eh, Sabemos que el tiempo no es espacio, pero para hablar de tiempo usamos términos espaciales. Y por lo tanto, creo que no es verdad que no seamos capaces de captar que hay algo más allá de la metáfora que estamos usando. Y la verdad es que normalmente el significado literal del lenguaje figurado que usamos, normalmente somos totalmente inconscientes de ese sentido literal. Y es porque aprendemos el lenguaje no de forma analítica, lo aprendemos por el uso. Entonces aprendemos a usar determinadas voces, a determinadas frases, determinadas combinaciones de palabras por observar el uso del lenguaje de los demás. Normalmente los adultos que nos rodean cuando somos niños. Y no captamos que estamos usando metáforas. Voy a centrarme en algunos ejemplos concretos. Todo el lenguaje que tenemos para hablar del afecto con otros seres humanos son, desde luego, en sus orígenes metáforas. Hablamos en español de cariño, ¿no? Que es un diminutivo de caro, de aquello que cuesta mucho dinero, y hacen lo mismo otras lenguas románicas, ¿no? Los italianos dicen caro amico y los franceses dicen cher ami, ¿no? Pero es interesante constatar que también en las lenguas germánicas se hace lo mismo. Dear friend, dear originalmente significa también costoso en términos puramente de dinero, ¿no? Pecuniarios. Pero eso no significa que realmente estemos concibiendo ese afecto en términos de valor económico. Simplemente lo hemos aprendido a usar así por el uso de los demás. Y de la misma manera, pues si exaltamos mucho a la persona amada, podemos decir que la adoramos, ¿no? Que es un verbo que viene del contexto religioso, es rezar a, ¿no? Pero la inmensa mayoría de las personas que han usado ese verbo probablemente no son conscientes de que están hablando de rezar a la persona, ¿no? Ad orare. Y así se podrían multiplicar los ejemplos. El sustantivo love en inglés, Liebe en alemán, están relacionados con el verbo español loar. Etimológicamente derivan de lo mismo. Es decir, que love es el impulso de loar a una persona, de alabar a una persona. Esto no significa que nuestro pensamiento esté concibiendo esos sentimientos como un acto de alabanza. Y no creo que sea verdad que la metáfora es una especie de pared detrás de la cual no hay nada, ¿no? Estoy usando otra metáfora, una pared, estoy espacializando conceptos, pero bueno, creo que eso no es cierto. Creo que el amor no deja de ser real por poder emplear únicamente metáforas para expresarse, y además metáforas que nos pueden parecer poco aptas para expresar el sentimiento. Ahora bien, creo que también hay otro lado al asunto, y creo que cuando una metáfora es nueva y no es lexicalizada, petrificada, como son las metáforas que usamos continuamente, propone una nueva forma de observar un fenómeno, de pensar sobre un fenómeno,
y precisamente en el proceso de petrificación puede conllevar un cambio en la forma de entender el mundo. Creo que sí hay algo de verdad en eso. Voy a dar unos ejemplos del ámbito más reacio al uso de metáforas, el ámbito donde hay que evitar al máximo el empleo de metáforas, que son las ciencias, ¿no? La propia ciencia el término ciencia viene del verbo scire, saber, y en su sentido actual, en su significado actual, realmente solo lleva unos cuantos siglos con nosotros, ¿no? Todo lo que explora la ciencia hoy día formaba parte de lo que antiguamente se llamaba filosofía natural. En el Renacimiento había una metáfora para referirse al terreno de conocimiento de la filosofía natural, que era leer el libro de la naturaleza, ¿no? Representando pues el mundo físico natural como un libro que leemos para adquirir conocimiento, ¿no? Para entender mejor esa naturaleza. Me parece que es Galileo quien hace unos 4 siglos, un poquito más, escribe: el libro de la naturaleza está escrito en signos matemáticos, en caracteres matemáticos. Con lo cual está como reinterpretando esa metáfora o dando un nuevo giro a esa metáfora, diciéndonos que no hay que compararlo con un libro de filosofía o de poesía, ¿no? Y no está escrito en el alfabeto, sino se sirve de otro sistema de escritura, que son las matemáticas. Eso conlleva, no me atrevería a decir que causa, pero conlleva un cambio de la forma de entender que es explorar, intentar entender mejor el mundo natural, al decir que el lenguaje que se usa para ello es el lenguaje de las matemáticas. Pero está muy claro que las ciencias modernas han ido al campo de Galileo para examinar el mundo y explicar el mundo en términos matemáticos, con el concepto de que la matemática se sirve de un lenguaje inalterable, un lenguaje no interpretable, en efecto no metafórico. El número 7 no tiene interpretación, ¿no? Es el 7 y es 8 menos 1 y es 6 más 1, y no puede ser de otra manera, un día sí y otro día no. Entonces, se modifica esa metáfora y se introduce otra metáfora, que es el de las leyes de la naturaleza, que representa la naturaleza como una legisladora que exige del mundo que obedezca a sus leyes. Son leyes como el mar de arena es un mar de un tipo peculiar, porque está hecho de arena, ¿no? Las leyes de la naturaleza son un tipo de leyes un poco diferentes de las leyes del Código Penal, porque no existe la opción de incumplirlas, ¿no? El agua tiene la obligación por ley de la naturaleza de hervir a 100 grados y no puede rebelarse y mañana decidir hervir a 70 grados. Eso es lo que es específico de las leyes de la naturaleza. Pero en última instancia es una metáfora, ¿no? Y esa metáfora ha servido para explorar el mundo y pensar el mundo de una forma diferente de la que había antes de divulgarse esta metáfora. Y por no hablar de metáforas que necesita la ciencia cuando se tiene que explicar a los legos como yo
y dice, bueno, y tiene que traducir su lenguaje matemático en algo que suene más, algo concreto, algo del mundo que conozco, y me dice que hay agujeros negros en el mundo astronómico. Evidentemente los agujeros negros no son agujeros, no sé si tienen un color, los agujeros realmente no tienen color, ¿no? Son la ausencia de algo en un entorno donde sí hay algo. Es una metáfora, evidentemente, y cualquier astrofísico sabe que los agujeros negros son una metáfora para referirse a algo que sus modelos matemáticos establecen que tiene que haber. Bien, desde luego, este proceso de introducción de nuevas metáforas que a su vez inciden en nuestra forma de contemplar y entender el mundo, hay que tener especial atención en ese proceso cuando se produce en el mundo del discurso público y político. Los políticos son expertos en la divulgación de metáforas que nos inclinan a aceptar su visión del mundo o sus propuestas. Yo, según mi pasaporte, soy holandés, ¿no? Mi país sería Holanda. Pues en Holanda los políticos xenófobos desde hace unas décadas han divulgado una metáfora que es el levantar un dique contra la inmigración. Los holandeses tienen una historia de muchos siglos de defenderse contra un poderoso adversario que es el mar, ¿no? El mar que si consigue romper los diques o superar los diques, inundará gran parte del país y matará a millones de habitantes. Al insinuar que la inmigración es algo comparable con el mar y tan peligroso como el mar, y que la forma de protegernos de ese peligro es levantar diques, es algo que conecta muy bien con el mundo mental del holandés, ¿no? Es muy hábil de estos políticos introducir esta metáfora. En otros lugares donde no hay diques y nadie teme el mar, pues se habla de una invasión de inmigrantes, como si los inmigrantes llegaran con armas en la mano con la intención de conquistar el país, lo cual evidentemente no es cierto, pero es una forma de hacernos conceptualizar de una manera específica esa cuestión de la agenda política, ¿no? Y eso lo hacen todos y lo hacen incesantemente, y conviene tener la serenidad de examinar cuidadosamente el lenguaje con el que se habla de los problemas, de los debates, de los dilemas que tenemos como sociedades. Bien. Creo que podemos pasar a la literatura a estas alturas. Sí, había una cosa más que quería comentar sobre esto, relacionado con la idea de si la lengua nos obliga la metáfora nos obliga a conceptualizar el mundo de una forma determinada. Está la cuestión de si todas las lenguas pueden pensar el mundo de la misma forma, ¿no? Este es otro debate que ha surgido en la filosofía de la lengua y en la lingüística en el siglo XX. Si cada lengua conceptualiza el mundo de una manera fundamentalmente diferente, que es la tesis de Sapir-Whorf, ¿no?
Esto, desde luego, es relevante para esta cuestión de las metáforas, ¿no? Porque, como acabo de señalar, hay metáforas que son muy corrientes en una lengua y mucho menos en otra lengua, que tienen que ver con la realidad que han vivido secularmente los hablantes de esa lengua. Pues esa cuestión siempre me ha parecido interesante por ser bilingüe y hasta cierto punto políglota, y creo que todas las personas bilingües y políglotas pueden reflexionar sobre esto desde su propia percepción, desde su propio interior, ¿no? Hasta qué punto pienso el mundo de forma diferente cuando hablo holandés que cuando hablo español, o cuando hablo inglés u otra lengua. Mi experiencia es que eso no es realmente así. Tengo muchas veces la sensación de que algunas lenguas que hablo, o alguna lengua que hablo, expresa mejor algo que la otra lengua, pero eso no significa que en la otra lengua sea incapaz de entender el asunto de esa manera. Lo voy a intentar aclarar con ejemplos. Si yo por la mañana prometo a la gente que me rodea que voy a comprar pan a lo largo del día, y estoy todo el día tan distraído por otros asuntos que en ningún momento ha vuelto a surgir en mi mente ese compromiso de comprar pan. En español diría, se me olvidó o se me pasó, ¿no? Y en inglés diría, I forgot to do it. En español es algo pasivo, algo que me ha pasado. No ha sido mi voluntad, no ha sido mi decisión, no es que no haya querido comprar el pan, sino que, en efecto, en ningún momento ha vuelto a surgir en mi conciencia, en mis procesos mentales, el compromiso que había adquirido de comprar el pan. Mientras en inglés estoy asumiendo la responsabilidad, parece ser, ¿no? I forgot to do it. Fui yo el que olvidó la cosa. Yo lo podría decir de la forma española hablando en español y de la forma inglesa hablando en inglés, y me referiría a exactamente el mismo suceso y conceptualizaría el suceso de exactamente la misma manera. No es que en inglés me sentiría más culpable por la forma activa de la frase en inglés. Simplemente considero que el suceso está mejor expresado en español. No es voluntario, no es intencional el olvido, por lo cual creo que se expresa mejor con eso de se me olvidó, fue una cosa que me pasó contra mi voluntad. Pero creo que no es una cuestión de un sistema conceptual diferente. Otro ejemplo sería el propio título del libro de Lakoff y Johnson, Metaphors We Live By. Como ya dije antes, se tradujo como metáforas de la vida cotidiana, lo cual no es una muy buena traducción, pero puedo imaginarme el problema que se tuvo a la hora de traducir el título. En inglés, ese tipo de frases y ese uso de la preposición by, to live by, se usaría, por ejemplo, en la frase to live by the book, to live by the Bible, ¿no? Una persona muy cristiana, muy bíblica en su orientación, intenta en su vida cotidiana, al observar el mundo, interpretar el mundo y tomar decisiones, intenta basarse en sus lecturas de la Biblia, en los preceptos
del Pentateuco, en los mitos del Génesis, en los adagios, los proverbios de los libros de sabiduría, etc., como guía en las decisiones cotidianas y su comprensión del mundo, ¿no? Eso es to live by the book, by the Bible. Y entonces el título Metaphors We Live By es una analogía con ese uso, diciendo que las metáforas son realmente de la misma manera algo que incesantemente sirva de guía, ¿no? Pero eso no se puede traducir bien, me parece, como una preposición. Metáforas a través de las cuales vivimos, metáforas por medio de las cuales vivimos, metáforas por las cuales vivimos, lo cual parece significar que si no usáramos las metáforas nos moriríamos, ¿no? Como si fuese gracias a las metáforas el no morirnos. Es difícil traducir literalmente el título. Y es difícil porque su uso en inglés viene dado por el contexto en el que se usa, y me he referido a ello antes. Los significados no los derivamos del estudio de un diccionario, no los fijamos analíticamente, sino del uso, ¿no? Y es el uso que nos hace entender el mundo y conectar el mundo con el lenguaje con el que expresamos ideas y conceptos. Es decir, el significado de Metaphors We Live By se puede explicar. Es difícil captarlo en algo tan condensado como es el título del libro, y eso lo hace un poco intraducible, pero se puede explicar perfectamente con rodeos, con explicaciones, como el clásico ejemplo de la hipótesis de Sapir-Whorf es no sé qué lengua esquimal que tendría decenas de palabras para distinguir decenas de tipos de nieve, ¿no? No sé si es verdad, no lo he comprobado por ningún estudio propio, pero esto es lo que se ha dicho, ¿no? Que hay una lengua en la que hay decenas de palabras para referirse a la nieve, y cada palabra se refiere a un tipo de nieve diferente, y pues los hablantes de esa lengua son capaces de distinguir tantos tipos de nieve. No sé cuántas palabras hay en español, está nieve, está aguanieve, ¿no? Pero creo que somos perfectamente capaces de observar que la nieve de hoy no es la nieve que cayó ayer, que tiene propiedades diferentes que notamos a la hora de hacer bolas de nieve, por ejemplo, que el resultado es menos o más satisfactorio que ayer, y que no es la misma nieve. Lo único es que tal vez no es lo suficientemente significativo en nuestra realidad cotidiana para necesitar palabras específicas para referirnos a ello, ¿no? El inglés tiene un verbo específico para referirse a lo que el perro hace con su cola, to wag his tail, ¿no? El hacer así con la cola. Creo que el español no tiene un verbo análogo, y es bastante sorprendente que haya un verbo en una lengua específicamente empleado para designar ese movimiento, ¿no? Pero eso no significa que no podamos referirnos a la forma peculiar de mover la cola de un perro. Lo acabo de hacer, la forma peculiar de mover la cola de un perro. Es decir, que creo que es un poco excesivo este relativismo que dice que todas las lenguas conceptualizan el mundo de una manera diferente. Es verdad que la metáfora del dique genera más connotaciones en la mente de un holandés que en la mente de un español. Eso sí que es verdad.
Pasemos ahora a la cuestión del empleo literario de las metáforas. Sí, la metáfora, como proponen Lakoff y Johnson, es una parte íntegra de nuestro sistema conceptual. La literatura aprovecha eso a la hora de crear metáforas tal vez más novedosas o más sorprendentes. Normalmente la base de una metáfora nueva, novedosa, es precisamente una metáfora común, de moneda común, explotada, reinterpretada, o a la que se ha dado un giro nuevo, ¿no? Sí, la forma más fundamental de imaginarse el mundo a través de metáforas es la espacialización, pues eso lleva a una metáfora tan universalmente inteligible como la vida humana, como un viaje o como un camino, ¿no? El viaje por un camino. La vida humana es algo que se desarrolla en el tiempo, desde el momento del nacimiento hasta el momento de la muerte, pero sin ningún esfuerzo conceptualizamos ese viaje, eso como un viaje, como algo que transcurre en un espacio, ¿no? Un camino que tiene un principio y un final. Eso es universal, está en culturas que se han desarrollado de forma independiente, está en el taoísmo chino, ¿no? El Tao, que se traduce al parecer como camino, está en la literatura bíblica, en libros de muy diversa procedencia, está en la literatura grecolatina, está en la literatura persa, en fin. Es universal sin duda y inteligible de forma inmediata para un niño. Pues en la literatura, pues los escritores, los poetas se aprovechan esa metáfora para crear metáforas más complejas, ¿no? Dante, en el primer verso de la Divina Comedia, anuncia immediatamente que va a usar esa metáfora, dice, nel mezzo del cammin di nostra vita, a la mitad del camino, y como si pudiera haber alguna confusión, añade di nostra vita, ¿no? Ese camino que representa la vida humana, pero después lo va elaborando, va convirtiéndolo en una alegoría, haciendo que ese camino atraviesa un bosque oscuro donde se habría perdido y donde quiere llegar a un punto mucho más alto donde ve una luz, lo cual también es espacialización, ¿no? La idea de que lo bueno está arriba y lo malo está abajo, cosa que va a aprovechar en toda la Divina Comedia, poniendo el mejor lugar del universo en su lugar más exterior y el peor lugar del universo en el centro mismo del mundo, que sería, según algunos, el ombligo y según otros, los testículos de Satanás. Espacialización. Y después Dante se encuentra con Virgilio y Virgilio le dice: tienes que hacer un camino mucho más arduo, mucho más dificultoso para llegar a esa luz donde tú quieres llegar, y le cuesta 99 cantos para hacer todo ese viaje, pero no deja de ser la metáfora fundamental de la vida como un camino, ¿no? Un camino, en este caso, por el infierno, el purgatorio y el paraíso. Otro ejemplo donde intento coger ejemplos inmediatamente reconocibles, ¿no? Otro ejemplo muy claro es un poema muy conocido, muy divulgado en España porque es un poema que en efecto inmediatamente los lectores y oyentes
captan la metáfora y lo que se está haciendo con esa metáfora, que es ese poema de Machado que dice, caminante son tus huellas el camino y nada más, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Donde interpreta esa metáfora, da una explicación de esa metáfora, una explicación peculiar, particular de esa metáfora, diciendo que vale, la vida humana se puede representar como un camino, pero es un camino que no preexiste y ese camino se va formando por el mismo acto de vivir, ¿no? Las huellas mismas producidas por el viaje son lo que constituye el camino. Y que solo finalmente, al final del camino, uno puede mirar para atrás y ver esa senda, y esa senda es única y no se va a volver a pisar nunca más. Bien, todo eso, todo el mundo lo capta inmediatamente y probablemente a eso se debe en parte la popularidad de este poema. Pero luego al final añade 2 versos más y dice, caminante, no hay caminos sino estelas en la mar. Y así en los últimos 2 versos reinterpreta de nuevo la metáfora, diciendo, proponiendo que el camino metafórico no hay que imaginárselo como un camino sólido, sino como un camino acuático, con oleaje tal vez, que en algún sentido se parece más al mar que a la tierra. Y reinterpreta esas huellas de las que he hablado antes, diciendo que son tal vez más bien estelas como las que deja un barco que atraviesa el mar. Es decir, va en varias fases, va reinterpretando esa metáfora. Y tal vez si solo dijera estelas en un texto, sería mucho más difícil para nosotros llegar desde la idea de la vida humana como camino a la idea de estelas como huellas en ese camino. Tercer ejemplo, Edward Fitzgerald, que compone un poema que es una traducción muy libre de una serie de poemas de 4 versos de Omar Khayyam, un poema que Fitzgerald llama The Rubaiyat of Omar Khayyam, que bueno, una traducción muy libre y convirtiendo esos poemas en un poema único, continuo. Pues hay una estrofa que dice lo siguiente: "'Tis all a checkerboard of nights and days, where destiny with men for pieces plays, hither and thither moves, and checks and slays, and one by one back in the closet lays." Dice, todo esto es un tablero, un tablero de casillas blancas y negras, como los tableros de ajedrez y de damas. El inglés tiene una palabra para referirse a un tablero así, sin definir si es de ajedrez o de damas, ¿no? Llamémoslo un tablero de ajedrez, ¿no? Todo esto es un tablero de ajedrez, dice, hecho de noches y días, por donde el destino nos mueve como piezas en su juego. De nuevo, en el fondo está la metáfora del camino, ¿no? De la vida humana como un camino. Pero el camino ahora son 64 casillas o 8 casillas de un lado hasta el otro, ¿no? Donde hay un momento final donde desaparecemos del tablero.
Y ese camino nos recuerda, realmente no es un camino en el espacio, sino un camino en el tiempo. Las casillas, nos dice, son nights and days, noches y días. Las casillas negras son las noches, evidentemente, y las casillas blancas son los días. Y esto conlleva la idea de que realmente no somos nosotros quienes decidimos sobre este viaje, sino que somos meros juguetes en manos de el jugador, que es el destino, según esta redacción del poema. Luego lo cambió en otra versión a he, pero bueno, no voy a entrar en eso aquí. En última instancia, es de nuevo la metáfora fundamental, la espacialización del tiempo, de la que se deriva la metáfora del camino de la vida humana, luego reinterpretada como un camino por un tablero de ajedrez. Se podrían añadir más ejemplos. Borges nos habla una y otra vez del laberinto, ¿no? Donde el camino nos lleva por un laberinto. Podrían añadir más ejemplos. No lo voy a hacer. Pero este es el principio básico que nos lleva de una metáfora simple, una metáfora al menos inmediatamente inteligible, a metáforas más elaboradas, más complejas, que nos pueden alejar de la metáfora fundamental. Y esto nos permite innovar, renovar las metáforas sin que dejen de ser inteligibles, ¿no? Verdad sea dicha, en el siglo XX llega un momento en el que las metáforas y el lenguaje poético se ha vuelto a menudo apenas inteligible o incluso radicalmente ininteligible. Esto se debe a otra cosa, eso se debe a unas ideas divulgadas muy específicamente por el surrealismo en el tiempo de las vanguardias. Pero eso sería el tema para otro vídeo, y vamos a dejar a las metáforas ahora dormir.